Señal internacional de Sánchez Gras en América. Nos vamos a Lima, Perú, donde está el analista político Luis Núñez, un venezolano fuera de Venezuela, porque así son las consecuencias de cuando los gobiernos autoritarios terminan destruyendo nuestras naciones. Luis Núñez está en Venezuela y ya está enlazado con nosotros a esta hora. Luis Núñez, es un placer. Bienvenido. Hola, Sánchez Gras. Buenas tardes para ustedes. Gracias por este tiempo y por esta oportunidad. Cuénteme usted, ¿qué debería ocurrir en Venezuela este domingo? Usted habla de lo que debería ocurrir. Bueno, debería aceptarse los resultados electorales y darse una transición negociada, que es lo que el presidente Lula ha intentado convencer a Maduro durante las últimas 2 semanas. Te digo, Sánchez Gras, la encuesta más, restringida le da a Edmundo González 1.200.000 votos de ventaja. Una encuesta más restringida. Hay encuestas que le dan 4 y 5 millones a Edmundo González sobre Maduro. Y él, por supuesto, se acoge a no aceptar los resultados en lo que yo llamo la preparación de un fraude malandraje, porque esos son unos malandros, que igual que en Cuba tomaron el poder hace 60 años, en Venezuela lo tienen hace 25, y no quieren soltar el coroto, como decimos en Venezuela. Edmundo González es una figura relativamente conocida, al menos fuera de Venezuela. No era un nombre que estaba en el tapete político como el líder más evidente. Sabemos que la dictadura le cerró las puertas, le puso cerrojos a todos los líderes para sabotear ese desenvolvimiento y sabotear el liderazgo, que es la palabra exacta. ¿Quién es Edmundo González? ¿Debemos confiar en Edmundo González? Sí, Edmundo González ha sido embajador de Venezuela, ha sido un diplomático de carrera y estaba en su casa ya no jubilado, sino retirado de la política activa. Pero dado que, como tú bien explicaste, le cortaron las alas a María Corina, le cortaron las alas a la señora Corina Yosh, entonces le propusieron y él dijo, bueno, si es para servir a mi país, con la trayectoria que yo tengo, lo hago. Mucha gente decía, sí, pero los votos de María Corina son de María Corina, no se van a poder endosar a Edmundo González. Y resulta que la gente está enamorada de un hombre bueno, de un hombre no corrupto, de un hombre de credenciales y principios democráticos, que lo que quiere es servirle al país por unos años en esto que va a ser una transición. Porque aparte de todo hay que recordarle, y los venezolanos lo sabemos, los que estamos afuera, que la tercera economía petrolera del mundo está destruida. Hay 80% de pobreza, que nuestro Producto Interno Bruto hoy en día es inferior al de Haití. Eso ha hecho a esa revolución socialista maldita que ha sacado de Venezuela a más de 7 millones de personas. Acá donde yo vivo, en el Perú, hay 1.100.000 venezolanos, la mayoría de ellos sin documentos y sin protección jurídica. Por eso no van a poder votar el domingo. La mayoría de las personas que asisten a los eventos de María Corina se ven convencidos de que el resultado está al doblar de la esquina, que debe ocurrir comenzando el camino este venidero domingo. A mí me preocupa que también he visto eventos multitudinarios como parte del chavismo. Me llama la atención, digo, ¿cómo puede haber una multitud aplaudiendo a este sátrapa? Porque eso es lo que es Maduro. Sin embargo, hay que comparar los dos contextos, pero no tengo la dimensión exacta de si está balanceado el asunto. Hay gente que me dice que muchos de los asistentes a los actos de campaña de Maduro están pagados por el régimen. Pero ¿a cuánta gente le están pagando? ¿Cuál sería su apreciación respecto a esto que le comento? Mira, los empleados públicos son alrededor de 3,5 millones. Y les hacen llenar una ficha y presentarse 2 o 3 horas antes frente al coordinador de cada ministerio para asentar que están presentes. Muchos ya no lo hacen. Te quiero decir, Sánchez Gras, que por ejemplo,
las encuestas que yo manejo indican que el 60% de los chavistas, incluyendo los empleados públicos, quieren un cambio. Ahí está la diferencia. Y María Corina tiene simplemente gente que va por la buena voluntad, gente que la ha recibido a pesar de todos los obstáculos que le ha dado el gobierno. Y yo te digo una cosa, la campaña contra María Corina y Edmundo les ha resultado al gobierno al revés. Por ejemplo, la señora que vendía las empanadas y le cerraron el kiosco en el llano venezolano, ahora vende 4 veces más empanadas que vendía. La silla donde sentó Edmundo González en un restaurante en el interior a comerse un pedazo de carne, ahora todo el mundo quiere sacarse una foto en ese lugar. O sea, esta campaña de miedo, el miedo se acabó, como tú dices. Estas manifestaciones, para unos tienen miedo porque si no van a la manifestación los botan del trabajo, pero los otros van felices. Prácticamente te pudiera decir en lenguaje romántico, la esperanza volvió y ya no pasará nada distinto de lo que habíamos visto antes. Ahora todo va a ser diferente porque el 29 ya no hay miedo. La gente no va a permitir que este régimen permanezca en el poder. Estoy conversando con Luis Núñez, politólogo, para describir el panorama de Venezuela, un venezolano en el exilio, en Lima, Perú. Uno de los desmanes de estas dictaduras es la separación de las familias, es sentirnos expatriados, es estar sin protección jurídica en otros países. Ese es uno de los grandes desmanes del chavismo y de las dictaduras en sentido general. Veo que los observadores internacionales de las elecciones, en algunos casos, se están bajando del barco. Usted mencionaba a Lula da Silva, un tipejo en el que yo no confío ni le creo nada de lo que habla, porque ha manipulado el sistema judicial de su país, porque pasó de ser delincuente a héroe a través de un proceso prácticamente exprés. Sin embargo, Lula está mandando supuestas advertencias a Maduro, pero ahora los observadores de Brasil, tengo entendido que no van a estar el domingo para ver cómo transcurre el proceso. ¿Qué podemos interpretar de este asunto? Podemos interpretar que hasta anoche Lula intentó negociar con Maduro una transición pacífica, porque sus asesores le han dicho este resultado es absolutamente irreversible. Maduro en 2 días no va a conseguir revertir estas encuestas, pero creo que mandó a retirar sus 2 observadores precisamente por eso, porque Maduro no le hace caso. Ayer en una intervención dijo: bueno, Lula, si no me aceptas como soy, vete a tomar un té de manzanilla, como diciendo, vete al demonio, no te voy a hacer caso, no voy a entregar el poder, así el poder no sea para mí reflejado en los votos. Así que vamos a esto que yo llamo un fraude, que es el malandraje, y lamentablemente la comunidad internacional me imagino que va a tener que pronunciarse, pero está un poco atada de manos, porque el gobierno de paso solo quieren que vayan los observadores afines a su corriente ideológica. Hasta se han peleado con el expresidente Fernández de Argentina porque dio un tuit diciendo, bueno, voy a Venezuela de observador para ver unas elecciones justas, libres y transparentes. Y a Maduro no le gustó que el profesor, el doctor Fernández dijera eso, entonces no va a entrar el expresidente de Argentina, no van a entrar 2 o 3 expresidentes de México que habían anunciado también ir a observar, no van a entrar observadores de Costa Rica. Maduro quiere hacer un vestido al triunfo fraudulento que él piensa obtener el domingo. Entonces, ¿quiénes van a observar las elecciones del domingo si tanta gente ha cancelado su presencia? El grupo afecto al gobierno y lamentablemente el Centro Carter, una institución por la cual yo he tenido el mayor de los respetos en ocasiones anteriores. En el caso de Venezuela les han dicho, ustedes pueden venir a observar, eso sí, presentarán un informe posterior y confidencial. ¿Para qué quiero yo un informe confidencial y posterior si no puedo gritar a los 4 vientos que estoy viendo un fraude? Yo fui observador internacional acá en el Perú y cuando yo vi fraude lo grité y nadie me cayó la boca. ¿Para qué sirve un grupo observador que no puede hablar, que no puede emitir ningún criterio? Sin embargo, Maduro tiene mucha suerte también.
porque las medidas y la respuesta internacional no se espera que sea muy convincente en caso de que todo esto se concrete. Los Estados Unidos, por ejemplo, no está en condiciones de ser ejemplo de nadie. Ahora mismo el presidente Biden es un cadáver político que está provisionalmente en el poder hasta que termine este mandato. Mucha gente le está pidiendo que abandone la oficina oval, incluso antes de las elecciones. No va a luchar por una reelección. Por lo tanto, ya tiene bastantes problemas, Biden diría. ¿Y a mí qué me importa? Sin entender que antes fue bastante condescendiente con Maduro, con el gobierno, por el tema del petróleo, por el tema energético, los narcosobrinos, bájale las sanciones, acomoda por aquí, y lo que ha hecho es enaltecer indirectamente esta dictadura. Todo esto sin hablar de los contactos internacionales prácticamente secretos de la administración Biden, que ha mandado un equipo que se desembarca, se reúne con Maduro, llegan a acuerdos que apenas se publican, no se confirma que van a reunirse, no lo notifican al Congreso. Este es otro malandraje, diría usted, y no tenemos ese nivel de información. Absolutamente, suscribo tus palabras. Esa foto que acabas de graficar es exactamente lo que está sucediendo. Maduro pidió que le bajaran las sanciones, se las bajaron, que los soltaran a los narcosobrinos. Y el petróleo parece ser la moneda de intercambio para todo esto. Estados Unidos necesita petróleo, Venezuela tiene petróleo, se lo regala a Cuba y se lo vende a los Estados Unidos. Pero yo insisto, acá esto va a cambiar. Cualquier cosa que pase el 29 de julio va a ser un clima diferente. No lo tenemos todo muy claro. No sabemos si, por ejemplo, los mandos medios de las Fuerzas Armadas van a decir, ya basta de fraude, no nos vamos a calar más de esta situación. Así Venezuela tenga en este momento más generales que Estados Unidos. Pero más de esto no va a seguir pasando. Aquí en los Estados Unidos, cuando mirábamos a Venezuela y las elecciones, nos aparecía un personaje caricaturesco que debe andar por el infierno, cuyo nombre era Tibisay, desde el Consejo Nacional Electoral, la mujer que convertía el revés en victoria. Usted pierde, yo lo hago ganar, con una cara yerta, fría, dura, diciendo: esto ha sido un éxito o estuvo ajustado, pero siempre con el resultado a favor del chavismo. ¿Cuál es la realidad de ese Consejo Nacional Electoral ahora mismo? ¿Sin Tibisay sigue siendo lo mismo? Sigue siendo lo mismo. Ahora tenemos un personaje también cantinflesco, con perdón de Cantinflas, que se llama Elvis Amoroso, y que si uno busca en YouTube o en Google sus intervenciones como diputado en la Asamblea, férreo defensor de Chávez. O sea, de los magistrados del jurado o Consejo Nacional Electoral, el 90% están vendidos al oficialismo, igual que al Tribunal Supremo de Justicia, igual que los medios de comunicación secuestrados, en fin. Por eso el panorama para este domingo no es ventajoso para la oposición. Ha habido lo que se llama una asimetría electoral. Todo para el gobierno, muy poco para la oposición. Carreteras cerradas, equipos de sonido robados o escondidos, les cortan la luz. Yo tengo fe porque las máquinas electorales tienen para el domingo hasta 15 horas de batería. Pero lo más probable es que los resultados electorales sean alterados al estilo de la fallecida y bien en el infierno Tibisay Lucero. El señor Amoroso no le rinde culto ni a su apellido. Se ha prestado para hacer el desamor. De amoroso no es nada. Lo veo hablando usted con fe de las baterías del sistema que contabiliza. ¿Estas son máquinas Dominion? Son máquinas que han sido auditadas hasta 33 veces en los últimos 2 meses. Los técnicos que están ahí me han garantizado que el fraude no se va a hacer con las máquinas. El fraude se va a hacer al estilo de esta señora, que subir a una sala, ver unos resultados y bajar y decirle, por ejemplo, a Maduro, usted sacó 52 y el otro sacó 30. Ese es el fraude. No el informático, porque no van a poder demostrar eso. El fraude va a ser político de este malandraje.
La oposición también ha tenido resbalones históricos que le han dado mucho aire a Maduro. Otros candidatos no han asumido el rol y la valentía de María Corina. La gente recuerda un Capriles que todo el mundo dice a boca de pueblo ganó y luego no luchó por ese resultado. La gente recuerda falta de unidad en la mesa de unidad diplomática. La gente recuerda un grupo de acciones que en verdad no dan al traste con lo que se ha estado esperando. ¿Usted siente, Luis Núñez, politólogo desde Lima, Perú, que la oposición está más unificada, que la oposición tiene un criterio más sostenido, que no va a haber traiciones, que no va a haber gente dentro de la misma oposición que se vayan a virar en función de la farsa de Maduro en el momento en el que se concrete? Sí, yo tengo fe. Sé que Maduro consiguió contratar a 5 o 6 payasos pagados con billete verde para que le den careta democrática a la elección. La suma de todos esos payasos no llega al 2% de intención de voto. Y María Corina no cayó en las garras de esas divisiones internas que consiguió el madurismo y el chavismo con apoyo de la inteligencia cubana, en el sentido de que vamos a dividir la oposición, vamos a hacer que se peleen unos contra otros y así nosotros vamos a volver a ganar. La base del gobierno hoy en día, el voto, su base electoral está totalmente erosionada y la oposición a la que usted acaba de hacer referencia está unida. Y está unida porque María Corina, como usted bien lo mencionó, nunca le bajó la cabeza ni a Chávez ni a Maduro. Hay una intervención de María Corina en la Asamblea Nacional un día que Chávez fue a presentar su mensaje a la nación con sus medallas y con la faja, y que cuando terminó de hablar, que habló como 4 horas porque le encanta el estilo Fidel, le preguntó a ella al auditorio, ¿alguien quiere decir algo? Y María Corina levantó la mano y dijo, sí, yo quiero decir que usted es un mentiroso, que usted es un ladrón, que usted es un corrupto. A partir de ahí le han puesto el ojo a María Corina, le reventaron un micrófono en la cara, la han querido secuestrar. La semana pasada en la ciudad de Barquisimeto le han sacado elementos a su auto para que no tuviera frenos, no tuviera gasolina. En fin, esos son unos asesinos que se compraron muy bien el libreto que les enseñaron en La Habana. Es impresionante todo lo que ha hecho María Corina. Cuesta trabajo pensar que ocurra una transición y que no sea María Corina, por un tecnicismo de una dictadura, la presidenta de Venezuela. Edmundo ha dicho, el líder, que María Corina podrá hacer lo que ella desee como parte de su gobierno. ¿En qué posición estaría María Corina para serle más útil entonces a Venezuela? Yo creo que tal vez en el Ministerio de Relaciones Exteriores por un tiempo, para tratar de reconstruir la imagen del exterior y que la gente pueda querer volver a invertir y los 7,5 millones que están afuera confíen en que ella pudiera encabezar esa reconciliación, ese encuentro, esa reconstrucción social y económica de un país que ha sido destruida como el caballo de Atila cuando pasaba, que lo quemaba todo. ¿Cómo sería una transición después de una dictadura? Yo los escucho hablar ustedes con mucho optimismo del tema de una transición, que es lo que corresponde después de una dictadura, transitar, unificar el país. Pero, ¿cómo sería en el escenario de Venezuela? Recuerda que en 1988 se hizo un referéndum en Chile y Pinochet perdió ese referéndum. Dicen que esa noche él no durmió, dijo que se resistía a aceptar el resultado, lo convencieron al día siguiente y se inició un proceso de transición que tardó hasta 2 y 3 años. Yo espero que eso pueda suceder, espero que podamos ver el caso de cuando se acabó el franquismo en España y se hicieron los acuerdos o los pactos de la Moncloa. Pienso en la Revolución Portuguesa del año 74, cuando cayó los dictadores de Salazar y no se derramó una gota de sangre. O sea, hay ejemplos de que esto se pudiera revertir.
pero para eso la población tiene que estar toda de acuerdo en apoyar, y muchos de los venezolanos que están distribuidos en distintas partes del mundo, muchísimos en los Estados Unidos, sin que puedan votar, voltear otra vez la mirada y decir, es posible que vayamos a reconstruir el país. Tal vez una parte no quiera, porque ya se acomodó a donde está, pero el cariño de la patria uno nunca lo va a olvidar. Yo tuve una reunión hace años con unos jóvenes cubanos en el exilio y les pregunté, ¿ustedes volverían a una Cuba libre? La mitad se quedó callada, y la otra mitad dijo, por supuesto, en nombre de nuestros padres y nuestros abuelos, volveríamos a reconstruir Cuba. Así que yo tengo esperanza en que se pueda reconstruir Venezuela. Esa esperanza de no derramar una gota de sangre no está en la cabeza del dictador Nicolás Maduro. Ya él mismo ha dicho, esto sería un baño de sangre si yo pierdo estas elecciones. ¿Cómo ves el panorama un día después? Pensemos que ya es lunes, que ocurrió todo. ¿Qué piensas? Lo veo complicado porque, sobre todo, Diosdado Cabello, el segundo de a bordo, ha dicho que a él lo sacarán de ahí muerto. O sea, él está dispuesto a darlo todo. Pero en el fondo Maduro es un poco cobarde, ¿eh? Recordemos aquel acto en la Avenida Bolívar donde pasó un dron por arriba y enseguida salió corriendo. Es medio cobardón. Entonces, vamos a ver cómo está la presión de las Fuerzas Armadas, sobre todo eso que digamos los mandos medios, los soldados de a pie, porque recordemos que los soldados también son hijos del pueblo. Ojalá digan, hasta aquí llegamos, no soportamos más esto. Es muy probable que tengamos un clima de conflicto social en la calle por unos días. Pero si Dios es amigo de América Latina y de Venezuela, yo creo que ese día podemos revertir esa situación. No será fácil. No lo dudes. Dios es amigo de todos, tiene su ojo pendiente y está almacenando los niveles de dolor de todos nuestros pueblos bajo estos regímenes hostiles que han hecho hasta lo imposible por borrar a Dios para desunir a los hombres. Te agradezco mucho por tu tiempo, Luis Núñez. Espero poder volver a contactar contigo el venidero lunes, un día después de las elecciones, para ver en qué escenario estaríamos después de este acto trascendental para Venezuela que debe concretarse este domingo. Así que, si te parece, muchísimas gracias. Nos encontramos el lunes por Venezuela. El lunes, que es mi cumpleaños. Oye, ese es el regalo que yo quiero, una Venezuela libre. Sería un regalo extraordinario, inolvidable, de corazón. Un abrazo para ustedes. Gracias por la entrevista. Esperemos que sí. Que Dios ponga su mano. Gracias. Amén. Un abrazo. Volvemos a encontrarnos el lunes para hablar de la situación de Venezuela, que es lo más trending en cuanto a la noticia. Hay una expectativa real esperando por qué va a suceder en Venezuela. La pausa es corta. Vuelvo enseguida.